Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar con Hugo Hacha. Él es experto en seguridad global y también pertenece al Centro para una Sociedad Más Segura y Libre. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, es un placer, estamos a tus completas órdenes. Sí, luego de este fraude electoral, la interpretación que dan los países siempre se basan en el tema de elecciones libres y justas, democracia. Sin embargo, cuando hablamos del gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, hay mucho más allá. Hay una organización criminal que va por encima del mandato simple que podría tener cualquier mandatario a través de una elección. ¿Nos podría describir cuál es el fenómeno de este régimen venezolano? Bueno, primero que nada, y porque desde el Centro para una Sociedad Libre y Segura y desde la fundación de la que también tengo el honor de representar como director, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, hemos hecho una publicación que se traduce en un libro. Ese libro está disponible, lo que voy a decir está abiertamente respaldado por evidencia. Ese libro, por su título en inglés, se llama Infinite War. El régimen venezolano, porque no es un gobierno, ni legítima, ni legalmente constituido, es básicamente un híbrido de acción política, movilización social y sobre todo actividad criminal, cuyo eje central es el narcotráfico, que utiliza la corrupción como método y a través de ese método ha realizado el mayor expolio y saqueo de los recursos naturales de un Estado moderno que se registre en la historia reciente. Eso es lo que podemos definir en lo que es esta entidad que tiene el control de vidas y haciendas en Venezuela. El proceso que se dio a partir de las denominadas elecciones. Yo tengo una interpretación, me hago cargo de ella, me aparto de mi rol en las dos entidades a las cuales pertenezco y a las que me debo, y sostengo de que en Venezuela no hubo una elección democrática per se, sino un ejercicio de soberanía popular que desnudó al régimen. ¿Por qué no una elección democrática? Porque en una elección democrática usted tiene una entidad idónea e imparcial que organiza y estructura y además supervisa y un entramado institucional que le da la tutela del Estado de Derecho. Nada de esto existía en Venezuela. Y quiero recordarle, querida Gaby, de que en algún momento mucha gente criticó ácidamente a María Corina porque se decía se prestaba a este juego. Bueno, esta movida resultó magistral, porque este ejercicio de soberanía erigió a un presidente electo que es el señor Edmundo González Urrutia. Y lo revistió de esos dos elementos, la soberanía y la voluntad popular. El régimen no lo esperaba, la maquinaria del fraude no lo esperaba, los porcentajes de control que habían ejercido no esperaron la avalancha de votos, ni tampoco el control efectivo de procedimiento y territorial que pudo poner y organizar en su lugar la oposición venezolana. El resultado es lo que estamos viendo hoy, un régimen acorralado, un régimen cada vez más desnudo, un régimen que cada vez que apela al terrorismo de Estado, a la violencia o a estos mamarrachos, perdón por la expresión, que pretende hacer pasar por instituciones que son su Tribunal Supremo de Justicia construido a medida y su Consejo Nacional Electoral nada más que una especie de pantomima para sagrar los resultados que a ellos les interesen. Y una comunidad internacional que ha ido desde lo vacilante, ahí podemos anotar a los Estados Unidos, a España, lo cómplice, a donde podemos anotar claramente a Bolivia, Nicaragua, Colombia, México y el Brasil, hasta las posiciones de coherencia, ¿no es cierto? A veces muy lejanas geográficamente, pero muy sólidas, como la del señor Sikorski en Polonia, o como la posición del embajador uruguayo y después del propio presidente del Uruguay, para citar algunas, pero que en conjunto se van moviendo inexorablemente hacia el reconocimiento de que, como lo dijo el señor Blinken, en ese proceso ganó clara y abrumadoramente la oposición y hay que actuar en consecuencia para una transición que nunca debió llevar el tiempo que ha llevado, porque esto está costando vidas y sufrimiento a los venezolanos y es lamentablemente un subproducto del malhadado Acuerdo de Barbados, pero que nos tiene hoy, creo yo, y en esto también me hago cargo personalmente, con un grado sano de optimismo de que esto ahora sí es hasta el final.
Ahora bien, ese Edmundo González con esa soberanía y esa voluntad popular que lo rodea, ¿qué puede hacer ante una orden de captura? Tiene que estar en la clandestinidad. Hay países que le están diciendo, toma un asilo político, si él sale del país, pierde la mitad de lo que se construyó. ¿Cómo manejar la voluntad popular cuando esa voluntad la pisotean todos los días? Bueno, vaya pregunta difícil la que usted me plantea. Y le voy a decir cuán difícil es desde la vivencia personal. Yo soy exiliado, yo fui perseguido político. A mí se me trató de asesinar y en su momento se me sometió a lo que se denomina el asesinato de la reputación a partir de una operación coordinada que involucró a los gobiernos de mi natal Bolivia, Venezuela y Cuba. Eh, no todas las personas están dispuestas a sacrificar o a poner en riesgo su vida, su hacienda, a ocasionar zozobra en sus seres queridos. No todo el mundo, y por ello hoy día tenemos lo que algunos ya denominan el tercer éxodo venezolano. Sobre Edmundo González pesa una responsabilidad enorme. De hecho, y no es una cuestión de ponerlo o amarrarlo en una comparación que no tendría sentido, pero no puede uno olvidarse aquel momento cuando ante la invasión y agresión rusa a Ucrania, los propios Estados Unidos ofrecieron al presidente Zelensky la posibilidad de evacuarlo y él contestó en algo que está registrado, necesito municiones, no un taxi. Y se quedó, y ahí usted ve lo que ha sucedido. Ucrania no solamente ha resistido, ha expuesto todas las contradicciones de una federación rusa que se ha convertido claramente en una dictadura de tomo y lomo. Eh, ¿Qué se puede hacer? Lo primero, y aquí otra vez quiero asumir plena responsabilidad personal. Estimo de que tanto María Corina como Edmundo González, aquí también quiero hacer una diferencia. Se trata de hacer ver de que debería separarse a ambos, porque Edmundo es el presidente, María Corina ya no tiene un rol. No, no, no. Legitimidad y legalidad deben seguir de la mano. Pero a la respuesta, yo pienso de que el señor Edmundo González Urrutia ya debería estructurar en perfecto cumplimiento de los acuerdos de Barbados, en perfecto y cabal aplicación de la voluntad popular y de su consecuencia, la estructuración de un consejo de transición, que en lo mínimo, otra vez en mi opinión, debería incluir un encargado de relaciones internacionales, debería haber un encargado de lo que son hidrocarburos y patrimonio del Estado, y debería haber muy probablemente un embrión que se puede apoyar en lo que existe hoy, que es un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, para la transición a un Estado de Derecho. Creo que si hace esto, inclusive los cómplices más aviesos de esto, que son las empresas petroleras, se lo pensarían dos veces antes de seguir facilitando y haciendo de celestinos con el régimen, porque empezarían a pensar de que tal vez esos contratos no estarían tan labrados en piedra y pueden perder muchas de las concesiones que tienen. Es una opinión, vuelvo a reiterarlo, se verá en este transcurso qué se hace. Espero que Edmundo González continúe en seguridad, espero de que lo haga desde territorio soberano de Venezuela y espero de que en enero, como parece que se viene estructurando la situación a nivel internacional, sea investido como corresponde como el presidente constitucional de la República de Venezuela. Ahora, en la constitución de ese Consejo de la Transición, esto tendría que hacerse de manera pública para que justamente los funcionarios y las empresas comenzaran a entender que la transición es inevitable y cómo escapar a que cada vez que a una de esas personas se les nombre, no los persigan políticamente, como pasó, por ejemplo, con el Tribunal Supremo de Justicia, que ahora está en el exilio. Los escogieron dentro y tuvieron que huir. Bueno, ahí se puede, porque seamos claros, alguna gente en el Departamento de Estado norteamericano los pone nerviosos de que se hable de gobierno porque creen que van a lidiar con un gobierno en el exilio. Los antecedentes más cercanos en relación a Venezuela no son los mejores, lo fue la administración interina del señor Guaidó, pero esto es otra vez basado en una opinión personal. Creo que hay suficientes venezolanos muy capacitados, por ejemplo, para estas tres áreas que mencioné, que no están en Venezuela y como no son el gobierno, sino son un consejo o un directorio de transición, pudieran empezar a organizar y estructurar lo que el día de mañana va a ser un gabinete en pleno.
nombrado por un presidente de la República en funciones y dentro de la reconducción y la reconstrucción de un Estado de Derecho. Pero estos operadores deben ser nombrados, claramente por un principio que hasta ahora la oposición ha manejado también magistralmente de transparencia y de claridad frente a la voluntad popular. Pero se debe hacer porque, a ver, no quiero caer en la anécdota, pero ante un régimen que lo que plantea hoy día es adelantar la Navidad, tenemos que ser absolutamente claros de que hay que oponerle el comportamiento de un jefe de Estado electo y que tiene que realizar, porque así lo marcan los acuerdos, todos los pasos necesarios para una transición pacífica. No hablemos de democrática porque ya quedó claro frente a la actuación del Tribunal Supremo de Justicia del régimen y del Consejo Nacional Electoral que eso es imposible. Pero en el entendido de esa transición pacífica, inclusive empezar a forzar a algunos de estos tibios a una acción. Porque déjeme que le diga, hasta aquellos que estaban en el bando de la complicidad, yo estoy en este momento en el Brasil, al propio canciller del Brasil, es una vergüenza lo que dijo, pero al menos es una admisión de que ante la orden de prisión librada en contra del presidente electo, el Brasil tendría que rever su posición porque entonces Edmundo González Urrutia sería un prisionero político y entonces el Brasil admitiría que en Venezuela hay una deriva autoritaria. Por el amor de Dios, ahora se van a dar cuenta, ahora con miles de venezolanos presos, torturados, asesinados, con menores de edad detenidos, retenidos, secuestrados, porque, por favor, no se puede hablar de una detención propia cuando la víctima es un niño. Tenemos que hablar usando los términos correctos porque hay una violación del derecho positivo de Venezuela y del derecho internacional público, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es un poco el contexto que yo le daría. Y vuelvo a reiterar, en mi experiencia, en mi andar por este mundo, he visto suficientes venezolanos tremendamente capaces, comprometidos, absolutamente éticos, que pudieran cumplir, y creo que les sería un honor cumplir una función que le diera una viabilidad hacia esa transición que todos los venezolanos anhelan. Ahora, hablando de la comunidad internacional, usted divide tres grandes grupos: los cómplices, los que han estado tibios y, por supuesto, los que sí quieren un cambio y apoyan la libertad y la democracia de los venezolanos. ¿Qué está pasando que los tibios se están poniendo detrás de los cómplices? Porque todavía no logro entender posiciones como la de Estados Unidos, que sigue esperando una mediación. Supuestamente esta semana van a hablar los presidentes, los tres presidentes de Colombia, Brasil y de México con Nicolás Maduro, y todo lo ponen del lado del dictador. O sea, pareciera que todas las decisiones las tiene que tomar Nicolás Maduro y la voluntad popular no vale de nada en todo este tema. ¿Por qué la comunidad internacional está actuando de esta manera? Bueno, yo haría una diferencia nítida otra vez en la comunidad internacional, ¿no es cierto? Cuando habla Petro, habla AMLO o habla lamentablemente la presidenta electa y le dicen a los venezolanos de que este es un asunto que deben definir los venezolanos y debe ser decidido por las instituciones de los venezolanos. ¿Qué institución? El Consejo Nacional Electoral, que ya decretó que Maduro ganó por más del 50% de los votos. El Tribunal Supremo de Justicia, que tiene hoy día perseguido al presidente electo. ¿En serio? Pienso que ahí es a donde Estados Unidos todavía padece lo que puede definirse como una resaca por los acuerdos de Barbados. Está claro de que a la administración Biden el régimen le tomó el pelo. No hay forma de aminorar, de edulcorar esa situación. No es un juicio de valor sobre individuos. Al final del día, esos individuos, como dice el marco legal en Estados Unidos, sirven a contento, placer y conformidad del presidente de los Estados Unidos. Y esa definición de política exterior debe haber tenido un lineamiento que estos funcionarios obedecieron. Y creo que ahí también hay una contradicción en términos, porque cada vez que se manifiesta Blinken o lo hace el señor Nichols, la coherencia es innegable, pero después vamos a las conferencias de prensa de la propia Casa Blanca y esa coherencia se evapora porque de nuevo se viene a hablar de que debe haber una transición democrática y pacífica. En lo de pacífico, ¿quién puede no estar de acuerdo? En lo de democrático, ¿en serio? ¿A dónde le podemos colgar la etiqueta de democrático al régimen? Creo que es imposible. Creo que la parte decidida ha ido creciendo.
Creo que situaciones ya ineludibles, como lo son el tema de la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, la inminente adhesión, tengo entendido que era cuestión de horas, del Uruguay, por ejemplo, como parte que se adscribe al juicio en contra de Nicolás Maduro Moros y sus cómplices, ya te va dando un parámetro. Lamentablemente, creo de que aún existe dentro del Departamento de Estado una corriente de pensamiento que cree que puede minimizar riesgos, inclusive con algunos argumentos que, en mi opinión, son falaces, ¿no? Dicen, por ejemplo, eh, cualquier situación podría disparar una oleada migratoria. Bueno, tal vez tendríamos que decirles que la oleada migratoria ya está en desarrollo y puede impactar severamente a lo que son las elecciones ya inminentes en Estados Unidos. Se puede disparar el precio del crudo. Frente a lo que sucede hoy día en Israel, frente a la guerra en contra de Hamas y Hezbollah, no creo que haya en este momento una volatilidad de los precios del crudo que se pudiera incidir de forma determinante a partir de algo que sucede en Venezuela. Y estamos claros de que no hay tampoco una participación de mercado significativa en los Estados Unidos que pudiera decir de que a raíz de esto habría un incremento de los precios en las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Creo que hay todavía una falta de comprensión. Creo que algunos funcionarios, y a veces esto es peligroso, a veces cuando funcionarios de esta naturaleza se ven amarrados a acuerdos que en cierta medida les fueron impuestos de arriba, terminan convirtiéndose en celotes de una posición que se hace insostenible, ¿no? Y yo creo que en ese sentido algunos de esos funcionarios intentan defender a capa y espada esta ficción de que se puede dar una transición tutelada por instituciones venezolanas que te van a dar un paso democrático y pacífico, ¿no es cierto? Creo que ahí hay mucha ingenuidad. No quiero hablar en este sentido de una complicidad, porque no tengo los elementos suficientes como para hacer esa afirmación, como sí lo puedo hacer con respecto a los gobiernos de México, Colombia y Brasil, que no pueden excusarse ante el vergonzoso rol que han jugado en todo este proceso. Ahora, ¿hay algún punto en donde Estados Unidos tiene que cambiar de rumbo? Porque Estados Unidos es uno de los pocos países que puede crear esos incentivos y castigos. Ellos lo han venido diciendo, pero no hablan de nada concreto. Hicieron lo del avión, se hablaba de que iban a sancionar personalmente a 15 personas más, eso todavía no ha sucedido. Estados Unidos va a haber un punto en donde comience otra vez a accionar, prefiere quedarse así por el tema de las elecciones. Obviamente es especular, pero ¿qué cree que puede estar pasando por la cabeza de la Casa Blanca y el Departamento de Estado? Porque también, como usted dice, pareciera que hay un divorcio allí entre ambas declaraciones, ¿no? Vea, yo creo que hay algunas cosas que ya he mencionado anteriormente en otras oportunidades y otros medios. Primero, eh, hay una entrevista que se viralizó a donde yo afirmo y lo sostengo de que las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Mm. Pero el músculo que ha movido a esas llaves está en la voluntad popular que expresó el pueblo venezolano. Para que esto funcione, y me hago cargo de lo que voy a decir, tiene que haber también una presión sobre los facilitadores en la continuidad de la dictadura, porque no puede seguir en la impunidad un régimen, el cubano, que trata a Venezuela como una colonia y que, de acuerdo, por ejemplo, a la imputación del fiscal de la Corte Penal Internacional, a la letra señala de que los cubanos han entrenado y en muchos casos aplicado las torturas y violaciones por las cuales se procesa al propio Nicolás Maduro Moros, ¿no es cierto? No es un secreto y usted lo sabe perfectamente que los círculos de seguridad más cercanos al dictador están vigilados por los cubanos y que en buena medida efectivos cubanos ejercen una tutela, cuando no un control rígido, sobre cualquier oficial militar venezolano con capacidad de mando y material, ¿no es cierto? A partir de allí, los Estados Unidos y la Unión Europea enfrentan una transición. La de la Unión Europea, gracias a Dios, ya es inminente. La señora Katia Kallas ya está en Bruselas, mientras usted y yo estamos hablando ahora, y ya está en el proceso de organizar la transición. ¿Por qué es esto un trazo positivo? Lamentablemente, Josep Borrell
fue uno de los cómplices más grandes que tuvo La Habana y Caracas como manifestaciones de represión hacia sus pueblos. Queda claro que la señora Calas viene con otro aire y otra perspectiva. Las elecciones en Estados Unidos, esto es imposible de soslayar. Y esto no implica el favorecimiento de uno u otro partido, precisamente por mi rol en las fundaciones y en los organismos mencionados al inicio de esta entrevista. Yo soy muy responsable y un defensor feroz de mi independencia frente a cualquier posición partidaria. Pero no podemos ser ciegos. Está muy claro de que en los Estados Unidos habrá una línea de actuación con respecto a Venezuela si en noviembre la administración es republicana, y habrá otra si se le da una línea de continuidad a lo que ha sucedido hasta ahora bajo el Partido Demócrata. Ese es un interrogante que le cabrá al votante norteamericano definir, pero su efecto lo va a sentir el régimen y lo va a sentir el pueblo venezolano, porque puede acelerar o puede ralentizar los pasos necesarios hacia una transición que, yo reitero, mi profunda convicción es definitiva y es lo que el pueblo venezolano ha decidido. Ahora, en esas dos transiciones, ¿qué pasos específicos se deberían tomar? Está el tema de la presión y también de los incentivos, porque una de las preocupaciones es alguien que está en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo de Justicia y quisiera rebelarse, no tiene una vía de escape fácil. Hay maneras de ofrecerles a quienes se quieren deslindar del régimen que tengan una salida honrosa, que no estén en peligro. Bueno, mire, la situación de Venezuela desde la perspectiva de la historia, ¿qué hace novedoso a Venezuela? Algo que se ha manifestado en los trabajos de investigación de la Fundación y del Centro, ¿no es cierto? Ese híbrido del que hablábamos al comienzo. Eso hace a Venezuela novedoso. Pero la transición de entornos autoritarios y terriblemente restringidos ya sucedió antes. Ha sucedido por la vía del colapso y la violencia. Ahí está la Rumania de George Ceausescu. Sucedió en la Unión Soviética, donde se esperaba una gran convulsión y, para sorpresa de propios y extraños, el gigante soviético colapsó sin que nadie disparara un solo tiro en su defensa, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil saber hacia dónde nos vamos a dirigir en función de eventos que todavía no han sucedido. Lo que sí está claro es que se le debe decir a todos estos actores, a todos estos facilitadores, cuál va a ser la consecuencia de sus acciones. A partir de allí, yo vuelvo a reiterar, creo de que aguardo con moderado optimismo la asunción de la señora Calas, porque creo que habrá un Parlamento Europeo, merced a la composición, reflejo de las elecciones, mucho más hacia la centro derecha, más severo frente al régimen, y habrá que ver si, vuelvo a reiterar, hay un presidente republicano en la Casa Blanca, con todo lo que hasta ahora ha sido parte de la retórica y la campaña. Habrá que esperar, porque muchas veces lo que se promete en el famoso campaign trail no es necesariamente lo que se ejecuta, o si habrá una continuidad de algo que hasta ahora, en el marco de una crítica innegable, basada en hechos, no ha sido precisamente la mejor de las aproximaciones para darle una salida. Y ahí es a donde esta gente lo va a tener claro, porque mire cuán ligado está. ¿No le parece muy extraño que pareciera una especie de karma el tema del sobrino de la primera dama de Honduras y su súbita salida del tratado de extradición y los famosos narcosobrinos de Silvia Flores y Nicolás Maduro? Más allá de lo anecdótico, ¿creemos realmente hoy en día de que esa visita y el famoso video con Padrino López y hoy día las revelaciones de Inside Crime no se pueden hilvanar alrededor del cartel de los soles? ¿No se puede hablar de responsabilidades de una cúpula militar y civil que se entregó a los brazos del narcotráfico para apuntalar al régimen? Allí es a donde habrán muchas cuestiones que, creo, en un eventual retorno a una Venezuela en democracia y con Estado de Derecho, veremos una larga procesión de funcionarios de determinados niveles hasta la cúpula, vestidos con unos overoles naranjas y peregrinando a cortes federales en los Estados Unidos. Pero hay un margen en lo que usted ha preguntado de incertidumbre. ¿Cuál será el resultado de las elecciones en Estados Unidos? Una de las grandes interrogantes. ¿Cuál será la actitud de este nuevo Parlamento Europeo con una composición y con el liderazgo de la señora Kallas?
es otro componente que esperamos para ver. Ahora, usted hablaba de que la llave de la libertad de Venezuela está en La Habana. ¿Cómo la hacemos girar? ¿Ahorita o luego, después en una transición? Bueno, algunos de los elementos van a parecer muy similares, ¿no es cierto? La revolución es una cáscara vacía. Hoy día el régimen en La Habana es muy similar al régimen en Caracas, una organización cleptocrática, criminal, basada en las actividades ilegales, fundamentalmente narcotráfico, trata y tráfico de personas y blanqueo y triangulación de capitales. ¿Cómo está el pueblo cubano? En su peor situación de la historia, con un éxodo masivo que por primera vez ha determinado un decrecimiento demográfico y que sin Venezuela sabe que colapsa. Por ello también tiene que haber en paralelo una presión en ese sentido, porque para el régimen es muy cómodo jugar a este ajedrez con la sangre de los venezolanos. Tal vez, y aquí me atrevo a algo que pido disculpas anticipadas por si esto llegara a ser visto por María Corina o por Edmundo, tal vez también debería contemplarse la posibilidad de algún grado, no sé si de amnistía, de protección o de tutela, que pudiera ofrecer el nuevo gobierno, este gobierno democráticamente electo, al personal cubano presente en Venezuela, a los médicos de la misión Barrio Adentro, a los efectivos policiales, militares y paramilitares, que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, tal vez darles la perspectiva de que pueden pasar de ser una base operativa para el régimen a ser un componente de transición a una democracia que los protegerá y les dará la tutela necesaria a sus derechos. ¿Quién sabe? También esa sea otra manera de sacudir esas llaves y provocar que La Habana deje de ser el carcelero de la democracia y la libertad de Venezuela. Hace algunas semanas conversé también con Joseph Umire, que es cercano a usted, y él decía que la única manera de que se inicie una transición en Venezuela es si la provoca Nicolás Maduro, que él tiene unas fortalezas que podrían hacer que la provoque siempre a su favor. ¿Usted cree que esto es así, que tiene tanto poder mientras no lo presionen, que él sería el que diría o me quedo a la fuerza o provoco esta transición para hacerla favorable a futuro? Mire, para contestar eso, y esto es algo que yo he dialogado con Joseph, yo creo que hay que tomar en cuenta una premisa que es falaz, ¿no es cierto? Primero, hay que reconocer de que Nicolás Maduro Moros tiene el monopolio de la violencia, el abuso, la tortura y la impunidad al interior de Venezuela. Esto, quien lo niegue, está queriendo tapar el sol con un dedo. Pero cuando hubo el pronunciamiento de Colombia, México y Brasil, y se dijo que se llamaba a ambas partes a no ejercer violencia, yo me manifesté públicamente en redes y dije que esto era un acto de una hipocresía rayana en el absurdo, porque un solo lado de esta ecuación tiene la posibilidad y el monopolio de esa violencia, y ese es Nicolás Maduro Moros, sin duda. Ahora, el gran interrogante, que yo creo que eso también es algo que Joseph ha mencionado, eso es desde el punto de vista de la generación de una transición o el atrincheramiento como lo que en inglés se denomina un endgame, o sea, cómo quiero terminar. Porque también al tomar esa decisión, el régimen sabe que le abre la puerta a los denominados cisnes negros. Si usted le hubiera preguntado a George Ceausescu si esperaba terminar ejecutado, siendo que apenas unas semanas antes parecía ser el omnímono dictador de las vidas y destinos de los rumanos, no lo esperaba. Si usted le hubiera dicho a Benito Mussolini si esperaba terminar colgado boca abajo, fusilado por partisanos al lado de su amante, no lo esperaba. Existen ciertas situaciones a donde esto no es ni mucho menos un aliento a esa solución, a donde si usted no le da ninguna salida al pueblo, se pueden dar una serie de escenarios que han sido analizados por mi propio colega Joseph Humair y por otros expertos, a donde puede darse una fractura del estamento militar, a donde se puede dar una verdadera rebelión popular en desesperación, a donde el tema del éxodo no pueda ser ya una válvula de escape, porque definitivamente hoy en día ya no es una cuestión que se pueda decir, el que se va es el de clase media alta, es el de posibilidades. Hoy día la crisis es
completamente transversal a la sociedad. El resultado de la votación así lo reflejó. Y dejar a un pueblo inerme con la desesperación como única alternativa no sería la primera vez en la historia latinoamericana que tenemos un presidente colgado por una masa desbordada y en desesperación. Entonces, creo que también el propio Nicolás Maduro tiene entre las posibles salidas y ecuaciones que maneja el tener que saber de que si se queda y se atrinchera, también un viejo adagio de las artes militares dice que cuando tú te atrincheras tienes que estar seguro de que no estás tan profundamente atrincherado como para no poder batirte en retirada llegado el momento. Finalmente, la actuación que pueden tener países como Rusia, como China, que tienen ciertos intereses en Venezuela, pero no les dan un respaldo absoluto. ¿Crees que ellos entran dentro de esta ecuación o al final usan a Venezuela, pero no necesariamente es una ficha fundamental? Yo creo que ese es un debate que carece de sustancia. Para mí, la China, a partir de su doctrina de defensa, ya usa a Venezuela como un arma de guerra, como usa el dinero del ilícito que circula en América Latina, como usa la opacidad y promociona la informalidad en las relaciones de contratos estatales. ¿Por qué? Porque si usted lee a Wang Sansu y Kuo Liang, es exactamente lo que ellos han dicho que hacen, ¿no es cierto? Y Venezuela es hoy día el lugar perfecto para la triangulación de este tipo de operaciones. Yo incluiría a Irán en esa ecuación. Irán, a través de lo ilícito, a través del narcotráfico, a través de una serie de operaciones, ha ganado capacidades nunca antes vistas en el hemisferio occidental. Sus proxies, Hezbollah, Hamas, claramente fueron dotados de otra vez las capacidades que les permitieron aquel ataque del 7 de octubre y significaron un impacto geopolítico muy grande. Para Rusia, esto no es un secreto, lo ha dicho Putin, lo ha dicho Medvedev, lo ha dicho Demencia, Venezuela en algún momento puede convertirse en una base para generar aún mayor inestabilidad. Creo que en el análisis estratégico de los mandos rusos ven mucho más útil de que la inestabilidad que genera hacia Colombia, hacia Brasil en la oleada migratoria, les es suficientemente conveniente y no ven por el momento que una escalada de naturaleza abierta les sea un trade-off que sirva a sus intereses, ¿no es cierto? Porque en ese sentido, llamar, por ejemplo, esto es simplemente una cuestión de hipótesis, a una situación como la que provocara en su momento Noriega en Panamá, no sería deseable para Rusia, porque desde el punto de vista militar, una operación decidida de los Estados Unidos hacia Venezuela, seamos claros, no le llevaría demasiado tiempo desde el punto de vista de tener una situación como la que viviera Saddam Hussein. Tengo el privilegio de contar con la amistad del representante Mark Green, quien capturó a Saddam Hussein. No es muy difícil imaginar desde lo militar que tal vez ese sería el destino de un Nicolás Maduro Moros. Pero eso es una especulación, ¿no es cierto? Creo que para los intereses de la Federación Rusa, lo que hoy día sucede en Venezuela, la posibilidad de hacerse con recursos, tierras preciosas, minerales, de participar de ese expolio, de a través de la presencia de Wagner poder triangular recursos y alimentar a sus operadores de inteligencia, le es hoy más que conveniente para darle el apoyo en lo diplomático. Negarlo, vuelvo a repetir, creo que es un debate estéril. Para China, para Irán, para Rusia, Venezuela hoy bajo Maduro es una base muy conveniente, muy atractiva y desde todos los puntos de vista muy eficiente, casi le diría barata para promover sus intereses. Finalmente, si tuviera un ciudadano común frente a usted, ¿qué le diría? ¿Qué cree que pueda pasar en Venezuela? Bueno, es difícil por lo que yo le decía antes, por la experiencia personal. El ciudadano común hoy día tiene hambre, tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene frente a él una transición que ve lejana, porque para nosotros enero puede parecer a la vuelta de la esquina, para el venezolano que está adentro, que tiene un hijo que salió a manifestarse, que tiene una esposa que tal vez blandió el famoso documento de comprobación, o que simple y sencillamente está harto, porque no tiene ninguna solución, ninguna perspectiva, no ve ningún futuro. Si hubiera que decirles algo es que lo que veo hoy en Venezuela a partir de la iniciativa liderada por María Corina y que obtiene como resultado tangible la presidencia efectiva y electa
de Edmundo González Urrutia es que es hasta el final. Y algo que resulta muy duro desde el punto de vista de un exiliado, nadie va a entregarle a los venezolanos ese ansiado retorno a la democracia, sino las acciones de los propios venezolanos, inclusive para incidir sobre actores y factores externos. Es Venezuela, son los venezolanos, y la reconquista de ese Estado de Derecho, de esa patria que tanto añoran, es algo que solamente los venezolanos pueden hacer. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Un placer, a sus órdenes. Hugo Hacha, quien es experto en seguridad global y también pertenece al Centro para una Sociedad más Libre y Segura. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.